Vamos a ver lo de las librerías espectrales. Para ver librerías, en el Envy se va aquí al menú Display, Spectral Library Viewer, esta opción. Esto me va a abrir un montón de librerías que están disponibles. Aquí lo que aparece entre paréntesis en cada carpeta es la cantidad de minerales o elementos que hay en cada librería. Por ejemplo, en USGS, aquí por ejemplo, Coating Beckman 2240, 1, es porque hay un solo elemento. Si por ejemplo una librería completa podría ser esta, Minerals Beckman 3375, que tiene 428, o la 430, que también tiene 428. Ahí hay un montón de minerales. Para verlos, bueno, le hacemos clic y me va a mostrar el mineral, la curva espectral del mineral. ¿Ya? Aquí a la derecha, si uno extiende este gráfico, se ve la leyenda. Si quiero ocultar alguno, o directamente si quiero eliminar alguno, lo selecciono, con la X lo borro, lo quito del gráfico. Si los quiero quitar todos, las cruces múltiples, ahí vacío el gráfico. Vamos a hacer ahora una librería desde una librería, digamos, una colección. Voy a coleccionar algunos minerales. Por ejemplo, el primer mineral que vamos a buscar va a ser alunita. Ahí tenemos una muestra de alunita. Hay tres muestras de alunita. ¿Ya? Vamos a quedarnos, uno elige cuál, con la experiencia uno va buscando cuál es la que mejor representa el mineral. Vamos a quedarnos con esa alunita, ese mineral. Vamos a buscar ahora una caolinita. Caolinita. Ahí. Y una muscovita. Ya, vamos a completar la librería con algunos minerales que estaban en las sugerencias, como por ejemplo la hilita. Vamos con la hilita. Hilita. Ahí. Morillonita. Morillonita. Calcita. Calcita. Pirofilita, que es importante. Pirofilita. Ya. Ahí tenemos una lista de 7 minerales de interés. Y para no tener esta librería que es tan grande, digamos que tiene muchos minerales, 428, y hacer la selección, los cargamos acá en pantalla y vamos a exportar como Spectral Library. La vamos a guardar en una librería. Librerías. Entonces vamos a poner un nombre. Vamos a poner esto es del USGS, ¿cierto? Minerales, selección. Abrir. Y ahí tengo OK. Y tengo mi librería de selección. Quedó guardada, pero no está abierta. Después la vamos a poder abrir. Si
vaciamos esto y le abrimos aquí mismo podíamos abrir librerías. Vamos a ir a donde tenemos, donde la guardamos, librerías, ahí está. Y tenemos nuestra librería con los 6 minerales que elegimos. Bueno, ahí está. Otra manera de hacer librerías, si abrimos la imagen Vinyl Mazur, por ejemplo, de Aster, Vinyl Mazur IAR. Sabemos que Aster tiene menos minerales, o sea, menos bandas, perdón. 4, 5, 6. Podemos rescatar librerías desde la imagen. Por ejemplo, tenemos cargada la imagen, ponemos librería espectral y por ejemplo podemos tener coordenadas de lugares que estuvimos en terreno, cosas así. Acá por ejemplo voy a ir acá y tengo un mineral, ya que podría ser una caolinita, que sea ese mineral. No sabemos bien, pero tenemos la curva acá, u otro mineral por acá. Absorbe la banda 5, ahí uno puede ir viendo qué puede ser. Acá. Bueno, la idea es que uno sepa más o menos lo que quiere colectar y las puede ir juntando con la tecla Shift, que es para hacer las mayúsculas, no la que se queda con la luz prendida, sino que la de abajito. Si yo presiono esa tecla, la dejo presionada y voy haciendo clics, voy trayéndome distintas curvas espectrales y se acumulan ahí en el visualizador de curvas. Y después, aquí mismo, igual que anterior, export las puedo guardar como librería espectral. La guardo como Aster píxeles. Ok. Acá los píxeles quedan con el dato de la coordenada del píxel. Por ejemplo, ahí se ve que ese es el píxel 2612,860. ¿Ya? Pero aquí también podemos editar en curva, esta pestaña que está general y esta que es curva. Podemos seleccionar este y si sabemos lo que hay en ese lugar, podemos, por ejemplo, decir que ese mineral es quizás una caolinita, por ejemplo. Caolinite. Ya queda con el nombre. Un caolinite Aster. Para saber que lo sacamos de la imagen Aster. Por ejemplo, el verde, este verde que está ahí, tiene pinta de alunita. Entonces ponemos alunite Aster. Y así. Y así cuando guarde la librería, de nuevo, guardar como librería espectral, me la va a guardar con los nombres. La voy a reemplazar. Sí, quiero reemplazarla y ahí se reemplaza. Esa es la manera de guardar librerías desde el Envy. Y ahora vemos cómo se ajustan las librerías. Lo que es el ajuste a la imagen, porque nosotros tenemos en el Spectral Viewer tenemos una selección de librerías, esta, ¿cierto? Por ejemplo, la lunita. Y la caolinita, por ejemplo. Con este botón de acá, lo que yo hago es separarlas en la vertical para verlas con mayor claridad. Voy a agrandar esto un poco. Ahí. Ya. Voy a poner, puedo poner las curvas más gruesas si quieren. Ahí. Y la otra, aquí en curva, más gruesa.
Ahí están las curvas espectrales. Pero hay que ver cómo ven estas curvas la Aster. La imagen Aster no ve el 100% de esta curva. Esta curva es un continuo. Y Aster tiene solo algunas bandas en este rango. Entonces lo que se hace es intersectar las bandas de Aster con la curva espectral y generar una curva nueva. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Hay una herramienta que se llama Resampling, que está aquí en las librerías espectrales. En el menú Spectral Libraries está el Builder, que es para crear librerías, y está el Resampling. Vamos a usar el Resampling. Entonces esto consta de algunos pasos. El primer paso, voy a minimizar esta después, es seleccionar la librería que quiero ajustar. Eso tiene que ser una librería espectral. Acá aparece solo la imagen que abrimos, la imagen Aster. Así que vamos a abrir Open New File. Vamos a abrir la librería de selección que hicimos al principio. ¿Ya? Entonces ahí está. La selección es la que vamos a ajustar, la Resampling Input File. Ok. Después me pregunta cómo la quiero ajustar. En definitiva, de qué lugar, o de dónde, de qué fuente voy a sacar las longitudes de onda a las cuales quiero simplificar mi curva espectral. En este, por lo general, vamos a usar data file porque nosotros lo que tenemos es una imagen con sus longitudes de onda, independiente de la imagen que sea. En este caso es una Aster, pero son 9 bandas. Ponerle siempre input data file como prioridad. En segundo hay otras opciones, pero la que siempre yo uso es esta, porque siempre tengo la imagen. Entonces input data file, y aquí le doy el nombre de la librería de salida. Entonces le voy a poner Aster USGS min selección-AST de OASTER. A ver, este es el nombre de salida entonces, y eso es de dónde vamos a extraer la información. Ok. Como le pongo input data file, me pregunta cuál es el archivo que contiene las longitudes de onda con las que tengo que intersectar mi curva espectral. Y ese archivo que contiene las longitudes de onda es la imagen multiespectral, porque cada banda tiene una longitud de onda. Acá están, va del 2.055 al 2.4, pero son 9 bandas que tienen cada una una longitud de onda que las va a intersectar. Ok, y eso genera la curva espectral nueva que está ajustada a las bandas Aster. Por ejemplo, voy a quitar acá la que tenía de Caolinita. Tengo la Aster, que era esta, pero tengo tengo la alunita, que sale de acá, pero tengo una alunita de Aster. La voy a separar. Esa curva es lo que ve Aster, de esta curva roja, que es alunita. La imagen Aster solo ve ese rango. Voy a ponerlo de un color distinto, voy a cambiarle el color a rojo y el grosor. Eso es lo que ve Aster. Si se fijan, es la intersección de las longitudes de onda de la Aster con la otra. Le podemos marcar acá en la curva espectral, en la de arriba, en la de Aster, la podemos marcar de los símbolos, por ejemplo un punto, ahí se ve de color, del mismo color que tiene, rojo, y el tamaño, 10 por ejemplo, mucho, ya no sé, 5. Y el relleno, relleno verdadero, de color, del mismo color. Y ahí está entonces las bandas. Esta sería la banda 1, ¿cierto? 2, 3, 4, hasta la 9, con la intersección de la curva de abajo. Y ahí están los puntos que se intersectaron. Entonces ahora tengo esta curva, librería espectral, perdón, con curvas Aster. Y en base a esto, nosotros podríamos intentar definir, por ejemplo,
si puedo diferenciar un mineral de otro. ¿Ya? Ahí están separadas, ahí están juntas, ahí se intersectan. Podemos ver que la lunita absorbe en la banda 5. ¿Y quién más absorbe en la banda 5? La pirofilita. ¿Ya? En la banda 6 absorbe, por ejemplo, la caolinita, la muscovita, la hilita, la monoionita. En la banda 8 absorbe la calcita. Ahora, ¿cómo absorbe la muscovita, la hilita y la monolita? Son un poquito distintas, pero habría que ver si es que se puede hacer alguna diferenciación en el mapeo. Es bastante poca la diferencia. Ahí entra cada uno si se le ocurre o si sugiere cómo poder separar estas minerales. Esos tres, por ejemplo. Ahí está. Eso es el ajuste de librerías espectrales. Voy a cerrar. Y si yo quiero crear una librería de Pima, por ejemplo, yo no tengo archivos Pima acá, pero con el Spectral Library Builder uno le dice que puede crear de un dato, de un ASCII o de un input spectrum. Generalmente con el Pima uno le pone ASCII y uno tiene que transformar las curvas espectrales del Pima a un archivo de texto y ahí las importa. Después lo que se puede hacer con la librería espectral es mapear. ¿Cómo se mapea con librería espectral? Eh, por ejemplo, lo más fácil es hacer un Spectral Angle Mapper, una clasificación, como vimos anteriormente, una clasificación supervisada. Por ejemplo, el Spectral Angle Mapper, donde yo selecciono la imagen que quiero clasificar, que es la imagen Aster. Por ejemplo, voy a seleccionar solo las bandas del infrarrojo medio, porque son las que más sirven para las arcillas. Las visibles no me aportan mucha información para el mapeo de arcillas. Y voy a mapear, por ejemplo, importar from spectral library, porque quiero mapear desde una librería espectral, que es lo que hicimos recién. Y quiero mapear estos minerales. USGS min selección Aster. Todos los minerales, si los quiero mapear, entran al proceso. Aplico y guardo el archivo como AST, vamos a poner min class.dat. Y me entrega un rule image, que ya vimos lo que eran los rule image. Min rule. Va a generar una clasificación supervisada buscando entre los píxeles de la imagen aquellas curvas espectrales de píxeles que se parezcan a las curvas espectrales que le estamos entregando, que son todas estas arcillas y esta calcita. Esto tiene una tolerancia de un ángulo que es un 0.1 radianes. Si le aumento el ángulo, la clasificación va a ser más amplia. Si le disminuyo el ángulo, va a haber una clasificación más restringida. Aquí está. Aquí no deberíamos usar nosotros una máscara de vegetación. Veamos si tenemos la máscara, porque clasifica la vegetación, lo que se habló antes. Vamos a ver si tenemos una máscara. Deberíamos tener una máscara. Acá está la máscara. Esta máscara la creamos en otro video. Esa máscara que saca la vegetación principalmente y los sectores de la mina. Vamos a repetir la clasificación. Voy a cerrar este archivo
repetir la clasificación de la misma imagen, pero le voy a indicar el spectral subset de las bandas más diversillas y le voy a indicar una máscara, que es esta, para que no procese en esos sectores. Voy a importar entonces las librerías espectrales, que son de la selección de Aster. Ok, y aplico. Acá está el ángulo. La tolerancia es 0,1 radianes, quiere decir que el veo espectral, el ángulo de comparación entre la curva del píxel y la curva de referencia tiene que ser máximo de 0,1 radianes el ángulo para que se clasifique el elemento. El archivo se llamaba Aster Class y el rule Aster Rule Data. Vamos a ponerle 0,15, vamos a aumentar un poco el ángulo ya que pusimos máscara. Quizás nos va a entregar mucha información, pero es un ejemplo, esto se puede ir variando. Se puede hacer un preview también, veamos si funciona el preview, a ver si mapea mucho o poco. Es mucho, 0,1 preview. Eso es más coherente, ¿no? Aunque mapea lo rosado principalmente, y lo rosado era, si no me equivoco, la magenta era calcita. Entonces lo que podemos hacer era multiple values, y a la calcita le podemos poner un ángulo más pequeño, 0,05. Veamos cómo queda un preview. Chain view, podemos, no, ya ahí se va, pero se va mucho. Entonces 0,075 puede ser, y preview. Ahí aparecen algunos píxeles. Vamos a ponerle 0,9. Ya, vamos a dejarlo ahí como ejemplo. Ok. Me está pidiendo si quiero reemplazar los archivos antiguos. Le digo que sí. Independiente de esto, de cómo quede la clasificación automática, tenemos todas las bandas rule que nos van a servir para crear nosotros mismos un mapeo. ¿Ya? Eso también lo vimos en un video anterior de clasificaciones supervisadas. Ya, sí era mucho lo de la calcita, pero bueno. Y me vea unas zonas como calcita muy alta. Lo gris aquí es la máscara, ¿ya? Y lo amarillo es hilita. Entonces, esa es una clasificación automática. Lo que podemos hacer es ir generando nosotros una clasificación más manual con el rule. ¿Ya? Con el rule. Con el ROI, perdón. El ROI. Por ejemplo, con el ROI de interés, que esto ya lo hemos hecho antes, vamos a crear un ROI para la alunita. Y de un threshold. Y vamos a elegir la banda del rule de la lunita. Hay un rule a lunita. Ok. Y esto es igual como lo hemos hecho antes. ¿Vale? O sea, ponemos preview y marcamos. Me cargó en esta imagen que le quiero cargar en realidad en esta imagen. Ahí sí. Voy a hacerlo de nuevo entonces, el rule de la alunita. Entonces, si pongo todo, me marca todo. Y aquí hay que tener ojo porque la
metodología del Spectral Angle Mapper lo que hace es medir un ángulo espectral que tiene que ser bajo. Entonces los píxeles que me sirven son los píxeles de valor inferior, de valor más bajo. ¿Okay? Y aquí si se fijan, el problema que me ocurre es que me marca las zonas de máscara, porque las zonas de máscara tienen valores ceros. Entonces hay que omitir entonces el cero para que no quede la máscara, que marque del ceros. Perdón. Voy a omitir entonces, por ejemplo, ahí marcamos un threshold que nosotros consideremos. Por ejemplo, un ejemplo ahí. ¿Ya? Ahí está. Ahora creamos uno nuevo para la kaolinita. Entonces el threshold de la banda rule de kaolinita. Todos esos rules recordemos que son una como índices que se generan. Y acá es lo mismo. Que los valores tienen que ser bajos. Por ejemplo, hasta ahí vemos bueno, que nos queremos marcar. Marca algo, casi nada. Marca las sombras, algunos píxeles por ahí. Así me marca. Ahí por ejemplo. Entonces aceptamos y como queremos sacar la máscara, le ponemos al final aquí, le eliminamos el 0 con un 0 decimal de 1. Y ahí me borra lo que está enmascarado y me deja solo los elementos menores. Otro más, por ejemplo, la hilita. Un threshold, lo mismo. Buscamos el rule de la hilita. Elegimos un rango. Los valores bajos. El que sean valores bajos es solo por la metodología. ¿Ya? Ahí. Y después le eliminamos la máscara quitándole el 0. Un 1 al final de las decimales. ¿Ya? Y vamos a agregar un último que sería la calcita. Calcita acá. Ok. Ya. Ahora aquí se puede ver que tenemos algunos minerales unos sobre otros. Por ejemplo, la hilita me tapa lo que era kaolinita. Se confunden algunos minerales, ¿cierto? Unos tapan otros. Entonces, puedo hacer intersecciones, como hicimos acá, por ejemplo, intersectar. Acá, intersectar minerales. Esto ocurre porque las curvas espectrales son muy parecidas. Quizás no son diferenciables la kaolinita de la hilita. ¿Ya? Entonces, y tampoco la metodología de mapeo espectral es tan eficiente en imágenes multiespectrales cuando tenemos librerías. Sí se vuelve más eficiente cuando las curvas espectrales las extraigo desde la imagen. ¿Ya? Vamos a dejar eso ahí y lo vamos a guardar esto como clasificación. Export to class. A ver cómo lo genero. Ahí, en opciones, en el ROI Tool, opciones, Create Classification from ROIs.
de todos, ok, y vamos a poner aster, a ver cómo fue, aster class, final, final. Ya, es una clasificación final, ¿cierto? Del aster. Ahí tengo la imagen, ok. La limpieza de vectores, por ejemplo, píxeles que estén aislados o relleno de píxeles, que es una herramienta que se denomina, hay dos herramientas que están en clasificación, post-clasificación, que es el clamp classes y el sieve classes. ¿Ya? El sieve classes lo que hace, voy a elegir la imagen de clasificación, ok, elijo las clases que quiero aplicar, ¿ya? Y tengo que elegir, por ejemplo, cuál es el mínimo tamaño de una clase para que sea válida. Por ejemplo, aquí por defecto son 2 píxeles. Si tengo 2 píxeles, eso lo elimina. 2 píxeles aislados los elimina. Mientras más grande esto, más píxeles va a eliminar. Creo que puede eliminar píxeles aislados, que sería el 1. ¿Ya? Este pixel connectivity es como una ventana de 4 u 8 píxeles para que él haga la búsqueda en ese tamaño de ventana y en esa base decida. Por ejemplo, vamos a ponerle, vamos a exagerar un poco, vamos a poner que 3 píxeles juntos no son válidos, que los borre. Que de 4 para arriba ya considero que es una clasificación que se queda. Entonces ponerle 3, vamos a ponerle final más 7, que es la limpieza de la clasificación esta. Vamos a ver cómo queda. Ahí queda. Ese es el original, ese es el nuevo. Se fijan que algunos píxeles se van. Ahora en detalle. Ahí están. Se van todos los que sean de A3 o menos. Puedo aumentar a 5 o 6 según sea el gusto. Vamos a dejarlo ahí. Y, por ejemplo, exagerémoslo un poco. 7 clases al mismo original. Vamos a ponerle que la mínima va a ser de, no sé, de 10 píxeles. Que de 10 píxeles ya los vaya borrando. Y vamos a poner acá un 102. Puedo hacer un preview también. Ahí está. Entonces queda eso. Queda en eso. Limpieza. ¿Ok? Y ahora viene el otro que es el clamp. El clamp classes lo que hace es cómo aplicárselo al sieve 2. El clamp lo que hace es rellenar espacio vacío, es como lo inverso. Considera que cuando hay un píxel que no está clasificado pero está rodeado de píxeles clasificados, lo que considera es que ese píxel no clasificado pertenece a la clase y lo rellena. Y aquí lo mismo, lo que hace es una columna,
el mínimo es una ventana de 3x3, ¿ya? Si hay un píxel entre medio vacío en una ventana de 3x3, se rellena. Vamos a ponerlo de 5x5. 5x5. Entonces, sieve más plump. Más plump. Punto dato. Y ok. Ahí está el relleno. Entonces era S, quedó en S. Hay otra herramienta que también puede servir para lo mismo, por ejemplo de esta, que se llama, es un filtro, vamos a mostrarlo solamente, que se llama filtro de medianas. ¿Va? Vamos a estos filtros, a ver. Filtros, acá está, entonces Convolution and Morphology, ahí está, filtros, Convolution and Morphology, y acá le pongo que quiero un filtro de medianas en Convolution, puede ser de 3x3, de 5, ya, vamos a poner de 5, y se lo vamos a aplicar al archivo al final, no al original, perdón, al original, que es el class final. Lo guardamos como class final más median. Que hace como todo en uno. Estaba eso y genera eso. Es un poquito más, más simple y resultado un poquito mejor, diría yo. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a exportar a Shape. Para llevar una clasificación a vector tengo que ir al primero pasarlo a vector de Envy. En clasificación, post clasificación, hacer ahí, a ver, clasificación to vector, acá está. Clasificación to vector. Elijo el archivo que quiero convertir a vector, las clases que quiero convertir, le doy un nombre. Voy a ponerle acá ast class. Eso es un, queda lo exporta a un formato vectorial que es propio de Envy. Para después abrirlo en los sistemas GIS, habría que después de esto exportar ese formato Envy a un formato shapefile. Ahí está, se quedó guardado a vectorial. Y ahora en vector está el classic, en el menú vector está classic ebf to shapefile. Voy a buscar el archivo que está aquí en librerías. Ahí está. Ahí está el archivo que generamos, ast class ebf, y lo voy a exportar a un shapefile. Y le vamos a poner ahí ast class shp. Ok, y eso lo lleva a un archivo vectorial tipo shapefile.
Cuando queremos exportar, hasta el momento todo esto de los histogramas lo hicimos con un porcentaje. O sea, perdón, con el histograma lo hacíamos visualmente. Ahí está, ahí se exportó. Voy a abrir el shapefile para que lo vean. Ahí está el shapefile. Ahí están los vectores. ¿Ya? Se ven de un solo color porque lo estamos viendo así, ¿cierto? En el shape, en el GIS se puede colorear según atributos, ¿cierto? Acá en esta versión de Envy creo que no sé si se puede hacer eso. Propiedades. Ah, sí, lo puedo colorear por class name con una tabla de color distinta. Por ejemplo, ahí lo colorea por color distinto. Pero esta herramienta es mucho más fácil en, en GIS colorear. Ya, están ahí. Ahí están los vectores. Para hacer un corte al 98%, por ejemplo, en el Spectral Angle Mapper, ya vimos que las bandas de Spectral Angle Mapper, que son estas, por ejemplo la de la lunita, sabíamos que los valores más oscuros son los que nos sirven, ¿ya? Por lo tanto, esas zonas enmascaradas se van a confundir con valores de referencia. Lo que vamos a hacer es aplicarle una máscara. Mueve las estadísticas de esto. Botón derecho, Quick Stats, para ver qué valores tienen las bandas. El valor menor es un 0 y el valor máximo son 0.58 y tanto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es aplicar la máscara. Aplicar la máscara a la rule. Seleccionamos la máscara. Y le vamos a poner un valor de 1, que es un valor alto, comparado con los otros que habían, que era 0.50 y tanto el alto. ¿Por qué? Porque queremos seleccionar los píxeles con valores más bajos, pero que no sean máscara. Como la máscara actualmente, los píxeles con máscara tienen valor 0, pasan a ser mínimos dentro de la banda. Entonces lo que quiero hacer es aplicarle la máscara y ponerle a los valores de enmascarados un valor 1. Ahí entonces pasarían a ser valores máximos dentro de la banda. Entonces vamos a poner Aster, eso era un SAM, ¿cierto? Aster SAM Spectrum Mapper Ruler más mask. Vamos a ver en qué se diferencia. Ahí está el cambio. Si se fijan, los valores que eran ceros antes y se veían negros, ahora pasan a ser valores blancos. Porque yo quiero clasificar los mínimos, y aquí los mínimos incluyen la máscara. En cambio aquí los mínimos ya no incluyen la máscara. Vamos entonces a clasificar al 98%, en este caso al 2%. En clasificación
post clasificación, rule classifier, yo ahí elijo la imagen, clasifico por un porcentaje. Acá están todos clasificados, ¿ya? Y tengo que elegir si clasifico máximos valores o mínimos valores. Para el caso del Spectral Angle Mapper, lo que yo clasifico son valores mínimos, no máximos. Si fueran máximos, yo le pondría máximo y le pondría aquí 98% Enter. Y el software me calcula cuál es el corte del 98%. ¿Ya? Pero aquí son mínimos. Entonces tengo que ponerle mínimos y en vez de 98, 2%. Y ese sería un corte inverso, no el 98 sino que el 2% porque los valores son más oscuros. Repito, si fueran los valores más brillantes los que me sirven, pongo máximos y pongo 98%. Como son mínimos, en este caso pongo mínimos y 2%. Con el Quick Apply vamos a ver un ejemplo rápido en unas ventanas aparte para ver si está más o menos coherente el resultado. Eso es un corte al 90 al 2% de los valores mínimos. ¿Ya? Ahí está. Eso es. Lo vamos a guardar Save to File. Entonces sería after sum class. Y lo puedo abrir, puedo cerrar esto y abrir aquí el after sum class. ¿Qué es eso? Quito lo no clasificado y hice mi clasificación al 2%, que si lo invertimos sería el 98%, pero por la metodología tiene que ser en este caso el 2%. Luego tengo la transparencia, ¿cierto? Eso sería un class con un porcentaje de corte. Y eso lo exportamos como clasificación, lo exportamos a vector, ¿cierto? Classification to vector, y una vez que esté como vector EBF, lo podemos llevar a Classic EBF to Shapefile, que lo hicimos recién. Esos son los cortes. Puede ser un muy pequeño ejemplo de un corte al 98%. Para eso voy a cerrar todo. Para que no quede confusión, porque la metodología del SAM elige los píxeles más oscuros, vamos a hacer un ejemplo con cuando son los píxeles más altos. Teníamos del video anterior, teníamos la imagen Venir más Suir, está Venir más Suir IAR, Venir más Suir IAR. Tenemos la imagen original, y tenemos unos archivos por ahí que hicimos que serían, vamos a ver, índices más mask, que eran índices de argílicos, vegetación, férrico, etc. ¿Ya? Ahí están los índices. Se lo habíamos visto en otro video. Los índices, en este caso, por ejemplo, es vegetación, este es férrico, argílica avanzada, etc. Estos sí, en estos índices sí los valores son los más altos los que me sirven. Entonces sí puedo hacer un corte al 98%. Entonces, post clasificación, rule classifier. Quiero clasificar entonces los índices que hicimos. Vamos a editar los nombres. Por ejemplo, vegetación lo voy a querer
Eso se hace aquí, perdón, en Rule, opciones, editar. La vegetación la voy a poner de color verde y le voy a poner ese nombre, si no le va a dejar ese nombre completo, el más, paréntesis, etcétera. Férrico lo vamos a poner como color rojo. La argílica avanzada, de color amarillo. Argílica intermedia de color cian. Y el propilítico más carbonatos, vamos a ponerla de color ese verde. Ok. Y el corte es máximo al 98%. Hay que poner el símbolo por ciento y apretar enter. Preview vamos a hacer, quick apply para ver cómo quedaría. ¿Ya? Y lo guardamos archivo. Save to file. Vamos a guardarlo como aster índice, se llamaba esto. Índices class. Ok. Y eso queda en el disco duro, pero no abierto acá. Ah, sí, ahí está. Índices class. Ahí queda. Load. Y esto es la clasificación cortada al 98%. Para llevarlo a vector, lo mismo. Clasificación to vector y classic bf to shapefile. Y eso sería. Cierro todo y terminamos.